transformes hoy mi vida con tu bendición. Feliz sábado para todos los hermanos, bienvenidos a este estudio. Hemos, por la misericordia de nuestro Dios, bueno, hemos decidido hacer esta pequeña reunión, ya que el itinerario habitual está un poco eh, cambiado, no lo teníamos programado como tal dicho estudio, así que vamos a aprovechar la oportunidad para compartir con los hermanos algunas, digamos, reflexiones, algunos pensamientos en relación a los acontecimientos que estamos viendo en la última semana, que pues están ocurriendo, y veamos, digamos, su pertinencia desde el punto de vista del escenario profético. Así que bienvenidos a los hermanos que están conectados, gracias por su sintonía. Vamos a orar para comenzar con el estudio de esta hora. Vamos entonces a invitar allí donde estén a que me acompañen por medio de una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, gracias en esta hora por este nuevo día de reposo que nos ha concedido en su misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir su santa palabra, de poder ver el cumplimiento de los tiempos que usted, por medio de sus profetas, señaló desde hace siglos, para que cuando viéramos todas estas cosas pudiésemos fortalecer nuestra fe, pudiésemos creer verdaderamente en la certeza de su palabra. Ayúdenos, Señor, a poder discernir, a poder abrir nuestros ojos y a poder entender el contenido de las profecías, para que podamos estar preparados y estar apercibidos del tiempo en el cual estamos viviendo. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, y gracias por la bendición del sacrificio de su Hijo. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, vamos entonces a comenzar. Quisiera simplemente, aprovechando esta oportunidad de el estudio que estamos realizando, compartir unas, digamos, reflexiones de temas anteriores, y lo hago con de esta manera, para que podamos ver que lo que está ocurriendo, los acontecimientos en esta última semana, especialmente pues con el anuncio, eh, como hemos visto, vamos a compartirlo también acá antes de comenzar propiamente con el estudio. Vamos a compartir esta otra ventana. El anuncio, precisamente lo que vimos, lo que hemos estado pues analizando y viendo en las noticias, que es que el presidente Donald Trump declara el sábado nacional para conmemorar los 250 años de la independencia. Entonces digamos, decreto, por decirlo así, es decir, esta acción del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, del presidente Donald Trump, de declarar el sábado 15 de mayo como un día de sábado nacional, según como menciona acá el titular, dice que celebrando la herencia judía estadounidense. Entonces él declara pues que el sábado 15 de mayo va a ser una conmemoración nacional en relación con los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. O sea, relacionando, y noten las implicaciones de esto, ¿no? De primer momento, ¿no? Relacionando
la observancia de un día religioso relacionándolo con la independencia del país. Y entonces él menciona, obviamente esto está en armonía, o sea, es decir, está en consonancia con los actuales acontecimientos, es decir, la guerra en Irán, obviamente el país que impulsa la guerra en Irán, es decir, el país directamente afectado y directamente beneficiado por que se resuelva el conflicto con Irán, es Israel. Obviamente está aliado con Estados Unidos, que también obviamente tiene sus intereses, pero lo que quiero decir es que él directamente eh, beneficiado de esta situación, de esta guerra en Irán, obviamente es el Estado de Israel. Ahora, obviamente, se menciona, o Donald Trump quiere, digamos, estrechar lazos con Israel haciendo esta concesión, es decir, haciendo esta declaración para que, digamos, la causa de Israel sea, digamos, bien vista o bien acogida por los ciudadanos estadounidenses. Y entonces, pues, no se hace esta alusión a la influencia o a la herencia judía estadounidense, es decir, a la cultura judía en Estados Unidos. Pero lo significativo es que no solamente se hace por medio de esta eh, convocación de conmemorar sábado nacional, como se le llama, noten los términos que se están usando, de un sábado nacional. En relación a que el 15 de mayo se va a celebrar ese sábado al igual como, es decir, de la forma acostumbrada como se hace en el judaísmo, se recibe el sábado. Es decir, más en armonía y obviamente está en consonancia pues con aquellos que somos adventistas del séptimo día, entendemos porque es nuestra forma también de celebrar el sábado. Pero las implicaciones que tienen esto es que él ha declarado que el sábado va a ser un día conmemorativo, ese sábado, y el domingo que le sigue, es decir, el domingo 16, va entonces a ser declarado y ser celebrado como un día de consagración nacional de los Estados Unidos a Dios. Entonces, notemos lo interesante, aunque él está haciendo énfasis o está utilizando la digámoslo así, el contexto de la guerra, de los actuales, digamos, el actual escenario en el que está envuelto Estados Unidos con la guerra en Irán y con obviamente su principal aliado, que es precisamente el gobierno de Israel y del primer ministro de Netanyahu, que precisamente lo vemos acá, inclusive relacionado con este titular en esta página. Vemos entonces que, claro, se hace la relación de este día de descanso para, digamos, estrechar los vínculos y los lazos de unión, por un lado con Israel, pero al mismo tiempo fortalecer, por digámoslo así, darle ímpetu, darle fuerza al movimiento de del nacionalismo cristiano que se está desarrollando en Estados Unidos, que no es más ni nada menos que una unión entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos. Entonces se está usando, aun cuando en muchos, digamos, noticieros y analistas geopolíticos a nivel internacional están hablando de un descenso de la popularidad de Donald Trump, etcétera, etcétera, etcétera. Donald Trump, por lo tanto, es decir, o por su parte, está tratando precisamente de contrarrestar ese hecho, esa realidad, y es que estrechar lazos con quienes, con los poderes religiosos, en este caso, con Israel y con el protestantismo nacional, es decir, el protestantismo estadounidense, norteamericano. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Como se nos dice acá, nos dice la noticia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió el lunes una proclamación que marca mayo del 2026 como el mes de la herencia judía estadounidense, destacando la contribución de los judíos estadounidenses a lo largo de la historia de la nación y anunciando un sábado nacional que se observará a finales de este mes.
En la proclamación, Trump enfatizó el papel de los judíos estadounidenses en la promoción de los principios de la fe, familia, libertad, desde la fundación de los Estados Unidos. Citó la carta del presidente George Washington en 1790 a la congregación hebrea en Newport, Rhode Island, en la que Washington expresaba su esperanza de que los residentes judíos continuaran mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de los demás habitantes. Trump también hizo referencia a Haym Salomon, describiéndolo como uno de los primeros partidarios de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que contribuyó al éxito del Congreso Continental y abogó por la libertad a pesar del encarcelamiento de los británicos. El presidente reiteró el compromiso de su administración de combatir el antisemitismo, afirmó que se están realizando esfuerzos para procesar los crímenes dirigidos a los judíos estadounidenses, abordar la hostilidad hacia los judíos, particularmente en los campos universitarios. Entonces, aquí se menciona precisamente que este hecho en relación con esto. Obviamente, la mayoría de los protestantes, si bien esto es, digamos, un tributo a la contribución, a la herencia judía en los Estados Unidos, la mayoría de los protestantes no celebran el día de reposo como los judíos, sino lo celebran el día siguiente. Así que el día siguiente entonces es consagrado, es decir, el domingo va a ser consagrado como un día para que Estados Unidos recuerde su herencia religiosa en relación con la independencia y se ponga esto, o sea, es decir, se establezca esto como un precedente, es decir, como en el futuro será visto como precisamente como un acto en el cual, o sea, un hecho en el cual el poder público de los Estados Unidos, el poder ejecutivo en este caso, está sentando un precedente legal de una celebración de un día de descanso, porque noten lo que dice, es un sábado nacional, es decir, un día de descanso, un reposo nacional. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí con esta noticia es una cosa sin precedente en la historia de los Estados Unidos, porque nunca un presidente de los Estados Unidos había hecho cosas semejantes. Ahora, lo que nosotros estamos tratando de analizar, por lo tanto, es qué relación o qué relevancia puede tener esto, si es que acaso lo tiene, con el ámbito profético. Y por eso, entonces, estamos aprovechando esta oportunidad para poder reflexionar en lo que hemos estado, nuestras series de estudio que hemos estado dirigiendo actualmente. Hemos estado estudiando varias profecías del libro de Daniel, especialmente el capítulo 11. Hemos también estudiado el libro de Apocalipsis, como la serie de las trompetas, obviamente Apocalipsis capítulo 13. Y en ocasiones anteriores hemos, obviamente, presentado digamos, estos estudios, estas sesiones de análisis de estos capítulos. Pero queremos, en relación con esto, aprovechar la oportunidad para entonces poder analizar estos acontecimientos a la luz, obviamente, pues, de la profecía bíblica. Vamos a realizarlo rápidamente, compartiendo por acá este material. Inclusive ya estaba realizado, ya lo teníamos listo, y había sido un tema que se había presentado anteriormente en uno de los grupos, algunos de los grupos donde pues se nos ha pedido algunas veces participar y compartir estudios sobre las profecías, y precisamente es un tema, podríamos decirlo, ya previamente presentado, no ni siquiera en relación directa a este acontecimiento, sino que lo tomamos precisamente porque son cosas que ya habíamos visto, habíamos podido analizar, habíamos podido comprender de precisamente la escritura, de las profecías bíblicas. Entonces, lo que estamos viendo entonces es precisamente lo que habíamos mencionado en ocasiones anteriores. Noten, en su oportunidad estudiamos lo que era la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y cuando hablamos de la segunda bestia de Apocalipsis 13, obviamente queremos enfocar nuestra atención de forma directa a la bestia que aparece en el versículo
11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Por eso mencionamos específicamente la segunda bestia. Queremos es ver lo que la escritura, la profecía señala con respecto al comportamiento, a las predicciones proféticas de este poder de la segunda bestia que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, versículo 11. Entonces, lo primero que tenemos que entender y que el espíritu de profecía nos lo destaca de forma directa es la relación que hay entre esa bestia que aparece en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que no podemos entender su identidad sino entendiendo la línea profética de la cual es parte los versículos 11 en adelante de capítulo 13. Y lo primero que nos dice el Espíritu de Profecía, nos aconseja el Espíritu de Profecía, el Señor, por medio, obviamente, de la mensajera, es que lo que dice el conflicto de los siglos, página 434, que es que la hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. Se nos menciona. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Apocalipsis 12, 9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Y aquí comenzamos a ver ciertas cosas que debemos traer a nuestra mente y analizarlas. Noten lo que se menciona aquí. El libro de Apocalipsis menciona que entonces esta hilación, esta línea profética, esta hilación profética de capítulo 13 comienza es en el capítulo 12. En el capítulo 12 la hermana White nos hace mención a que aparece allí un dragón. Ese dragón está claramente presentado como ¿qué cosa? Como el poder que quería destruir a Cristo tan pronto como naciese. En el mismo capítulo 12 se nos dice que ese dragón es Satanás. Sin embargo, en el relato del Evangelio, nosotros no tenemos un registro en ninguno de los evangelios directo donde se vea a Satanás obrando contra el recién nacido Jesús, excepto el decreto, y escuchen bien, el decreto de Herodes de matar a todos los niños recién nacidos. Entonces nosotros vemos que en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos dice que Satanás iba a tratar de destruir a Jesús tan pronto como naciese, y en los evangelios el acto que nos señala este ataque a Jesús en los primeros días de su vida fue por medio, y escúchese bien, por medio de Herodes, que era la autoridad romana que reinaba en todos estos territorios de Judea y de Galilea, especialmente de Galilea en la época pues, del nacimiento de Jesús. Entonces vemos cómo el Espíritu de Profecía nos dice que Satanás es el que induce a los reyes, especialmente con autoridad del Imperio Romano, en el caso específico de la historia de Jesús. En este caso, él fue, como dice acá la declaración, él fue el que indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal, dice la hermana White, el agente principal de Satanás, o sea, es decir, Satanás tiene muchos agentes en este mundo por medio de los cuales él ejerce su autoridad y lleva adelante sus planes, sus propósitos de guerrear contra ¿qué? Contra Cristo y la verdad de Dios, contra su pueblo, contra el pueblo fiel de Dios. Tiene muchos agentes, pero el principal agente de Satanás, dice esta declaración, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano. Entonces notamos que en el primer siglo de la era cristiana, el agente principal de Satanás, no el único agente, pero el agente principal que utilizó Satanás para guerrear contra Cristo, obviamente hasta su muerte en la cruz, en manos de la autoridad romana, y después para hacer la guerra a sus discípulos y a los primeros cristianos, fue el Imperio Romano. Y la mensajera del Señor hace la aclaración, dice, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa, a
a Satanás, entonces en un sentido derivado representa a la Roma pagana. Lo estamos leyendo en la declaración que estamos compartiendo, que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, notemos lo que estamos viendo acá. Aquí se nos está diciendo que para poder entender el capítulo 13 necesitamos entender el capítulo 12 y necesitamos entender que esta línea profética comienza con el Imperio Romano. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Que esta línea profética comienza con el Imperio Romano. Bienvenidos los hermanos que se están uniendo al estudio. El Señor les bendiga. Un placer poder saludarles. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, notamos lo que se nos está mencionando acá. Entonces, para poder entender la segunda bestia de Apocalipsis 13, que nosotros entendemos porque estos son ya conceptos que nosotros manejamos como adventista del séptimo día. La segunda bestia de Apocalipsis 13 nosotros entendemos que es Estados Unidos, Norteamérica. Para poder entender cuál es el comportamiento que predice la profecía que ha de tener Estados Unidos en este tiempo final, para poder entender ese comportamiento necesitamos entender el inicio de la hilación profética que no la encontramos en el capítulo 13, donde es cuando aparece la segunda bestia, sino en el capítulo 12. La mensajera del Señor, conflicto de los siglos, ahí ven la paginación. Ahí entonces nos dice que el principal agente de Satanás, que fue Satanás el que indujo a Herodes, en el caso de que fue el primer acto del dragón de Satanás para guerrear y para tratar de destruir al hijo de la mujer, que es Jesucristo. Entonces el primer acto para intentar destruirlo fue que Satanás indujo a Herodes, una autoridad colocada por el poder romano en Judea, para tratar de destruirlo por medio del decreto de Herodes que está en los evangelios, de matar a todos los niños menores de 2 años en el tiempo de Jesús. Después nos dice la mensajera del Señor que el principal agente de Satanás para guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano pagano. Ella especifica el Imperio Romano en el cual prevalecía la religión pagana. Entonces, debemos nosotros entender, por lo tanto, que el dragón, en este contexto, representa la Roma pagana. Estos son conceptos que nosotros ya los entendemos, pero es bueno traerlos a colación porque es donde muchas personas no disciernen, no alcanzan a discernir. Estos conceptos que estamos compartiendo aquí no es información avanzada, hermano, no. Esto es el fundamento, es decir, esto es la leche espiritual. Esto no estamos hablando aquí de una comprensión avanzada de la cual nos va a llevar la profecía. No, a estas alturas del tiempo en el cual está viviendo el pueblo de Dios en esta época, en el año 2026, esto es la leche espiritual, este es el fundamento. Esto fue lo que hizo o hace que el pueblo de Dios comience a madurar. Este fundamento que el dragón del capítulo 12 representa a Roma pagana. ¿Cómo establecemos esto? Bueno, muy fácil. En el año de 1843, cuando aparece, obviamente ya el diagrama profético de 1843 había sido publicado en el año anterior, pero cuando comienza a ser difundido y a ser utilizado por los mineritas, esta era la comprensión que ellos tenían para ese momento. En aquel momento sí se podía hablar de que esta comprensión, de que entender que el dragón era Roma pagana, digamos, era un avance en la comprensión profética. Pero noten el año en el cual estamos hablando, 1843. Ya estamos en el 2026, esto es fundamento, esto es un fundamento. Es decir, comprender que el dragón es Roma pagana es simplemente ir al fundamento profético. En el año de 1850, cuando es publicado nuevamente un nuevo diagrama profético, allí nuevamente se repite. Se repite el fundamento de qué cosa, de que el dragón en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis es Roma pagana. Ahora bien, tenemos que seguir avanzando. El capítulo 13, desde los versículos 1 al 10, nos habla de la primera bestia. Antes de llegar al versículo 11, que es donde está la segunda bestia que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes de eso, se nos habla de la primera bestia en el capítulo 13, los versículos 1 al 10. Y la mensajera del Señor nos lo dice claramente en el capítulo que se titula Estados Unidos en la profecía,
y en la página 434 del conflicto de los siglos. Y ella nos dice, en el capítulo 13, versículo 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Entonces notemos lo que ella se nos menciona aquí rápidamente. Esto debe ser conocido, debe ser para un adventista del séptimo día, establecido o que está buscando la verdad. Esto es una cosa fundamental. ¿Qué cosa? En el capítulo 13, de los versículos 1 al 10, lo que ha sido sostenido por la mayoría de los protestantes. Noten, esto no es una interpretación adventista. Esto no es una interpretación que inventaron los adventistas. No, ni que tampoco surgió en la mente de los adventistas. ¿Qué fue lo que no surgió? Identificar a la bestia de los primeros versículos del capítulo 13 de Apocalipsis como el papado. Esto no surgió en las mentes de los estudiosos de la profecía de la iglesia adventista, no. Esto surgió en la mente de los reformadores protestantes, los fundadores de las actuales iglesias protestantes, especialmente las que se establecieron en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué es lo que se nos está mencionando aquí? Lo han creído la mayoría de los protestantes que la bestia de Apocalipsis 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7, se refiere sin duda al papado. Esta profecía de capítulo 13, 1 al 10, es la misma, según nos dice el Espíritu de Profecía, que la del capítulo 7. Y esto se refiere sin duda, como han sostenido o como sostenían, ya podríamos decir tiempo pasado, como sostenían la mayoría de los protestantes, identificando al papado como la bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10, o como el cuerno pequeño en Daniel capítulo 7. Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí, hermano, es que a fin de poder identificar el obrar de la segunda bestia de capítulo 13, en el versículo 11, necesitamos restablecer el fundamento, establecer este fundamento, que nuestra mente esté clara en cuál es la hilación profética de estos símbolos. Muy bien, entonces la mensaje del Señor nos sigue diciendo lo siguiente. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses, dice el profeta. Vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y además, si alguno lleva en cautiverio, el cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año de 538 después de Cristo y terminó en 1798. Ahora, noten bien, y esto lo estoy mencionando en relación con los estudios que últimamente he compartido con los hermanos que hemos estado estudiando en los grupos que hemos estado compartiendo, especialmente en una serie que está allí en el canal de Daniel 11. Se ha estado haciendo énfasis, hermano, en la comprensión pionera de los periodos proféticos, especialmente de los 1260 años de la supremacía papal, que son estos que se mencionan acá en este párrafo, y de la comprensión pionera de lo que representaba el tiempo del fin. Ustedes lo pueden contratar por ustedes mismos en esas presentaciones, en esos videos que compartimos en el canal, y se han presentado estos puntos y ustedes pueden ver la reacción de muchos adventistas al serles compartido este punto de el rechazo de la comprensión de este punto.
Estas cosas, hermanos, todas tienen relación a los acontecimientos en los cuales estamos viviendo. Porque todo esto había sido predicho de antemano. Los acontecimientos en el mundo secular, es decir, la noticia que analizamos al principio de esta presentación, de esta conmemoración o convocatoria o declaración de parte del presidente Donald Trump de un sábado nacional. Todas estas cosas están en íntima relación, hermano, y en directa relación con qué cosa, con la actual condición del pueblo de Dios. Y cuando estoy refiriendo al pueblo de Dios, no solamente me estoy refiriendo a la iglesia oficial, a los hermanos que están reunidos tal vez en este mismo momento, por ejemplo, bueno, los que están en esta zona horaria más o menos a la que yo estoy, estarán reunidos precisamente en este momento, en este instante, en sus congregaciones. No solamente a eso, sino a la gran cantidad de adventistas que han quedado más allá de las líneas, por decirlo así, de la iglesia oficial. Y el rechazo de este mensaje, del mensaje profético, solamente ha estado preparando el camino para que nosotros seamos sellados con el sello de Dios, como lo predice la profecía de Apocalipsis en el capítulo 7, o que nos estemos preparando para recibir eventualmente la marca de la bestia. Los acontecimientos están sobre nosotros, son inminentes. Sin embargo, el Señor en su misericordia, Él sigue tratando de que nosotros podamos despertar de nuestra soñolencia espiritual y podamos nosotros comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo de terrible crisis, porque esa crisis es la que va a permitir que la dureza de nuestros corazones pueda ser ablandada y la ceguera de nuestros ojos espirituales pueda ser esclarecida, podamos ver la verdadera condición en la que estamos nosotros y la que está el mundo. Entonces notemos qué es lo que se establece entonces en esta declaración que estábamos estudiando. Bueno, la bestia de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, es Roma papal. Esto es una posición protestante, vuelvo a hacer el énfasis. Es el protestantismo el que señaló que la bestia o el cuerno pequeño de Daniel 7 era Roma papal, la cual había recibido su poder de la Roma pagana. Eso leímos en el anterior párrafo. Ahora, muy bien, vayamos al punto que queremos analizar. La segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 al 18. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Obviamente una autoridad, la autoridad que nos da de parte del Señor para conocer esta interpretación y para que no se señale esto como que, bueno, ese es el punto de vista de un predicador oscuro de etcétera, etcétera. No, esto es fundamento adventista, de iglesia adventista del séptimo día, de aquellos que profesamos predicar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Estamos haciendo prácticamente una lectura del capítulo Estados Unidos en la profecía. Ahora dice aquí preséntase otro símbolo, es decir, en el versículo 11 de capítulo 13. El profeta dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras. Se está haciendo referencia a Daniel 7, obviamente, donde aparece el cuerno pequeño. Dice aquí, que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Dice, los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en el gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Y aquí me detengo porque este es un símbolo que necesitamos tener fresco en nuestra mente. Aquí dice que los 4 vientos del cielo que combaten en la gran mar o en el gran mar son los terribles dramas de conquista y revolución con los cuales los reinos alcanzaron el poder. ¿Por qué hago referencia a este detalle? Lo traigo para que lo presenten en sus mentes y lo digamos, dejen
este detallito allí en su mente mientras seguimos ampliando estos detalles de la profecía. Porque nosotros estamos, hermano querido, en la tercera gran campaña de conquista de la Roma moderna. Nosotros estamos en la tercera gran campaña de conquista de la Roma moderna, que es Estados Unidos, Norteamérica. Ahorita lo vamos a establecer. Y necesitamos entender que los vientos están combatiendo en el gran mar. Es decir, el mundo está en, digamos, en ebullición, en revuelta, en angustia, está en aflicción. No solamente tendría que hablarles un poquitico de la situación actual que estamos enfrentando en nuestro país acá, bueno, nosotros los que estamos acá en Venezuela, algunos de los hermanos que también están conectados acá están en Venezuela y también podrían, digamos, corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero los momentos en que se están viviendo en el mundo, en diferentes ámbitos, en diferentes circunstancias, ¿debido a qué cosa? Debido a los acontecimientos dirigidos por el poder de los Estados Unidos a nivel mundial, de las guerras que se han emprendido, la campaña de conquista en la cual está Estados Unidos, Norteamérica ahora mismo, cómo ha repercutido en la economía mundial y por lo tanto de una u otra manera ha traído incertidumbre en algunos lugares, estrechez en algunos lugares y verdadera crisis en otros lugares. Verdadera crisis económica, crisis energética, crisis de toda clase. Aquí mismo en mi país estamos sufriendo de unos terribles apagones que prácticamente inclusive dificulta inclusive hasta esta comunicación por medio de estos medios digitales. Precisamente esta semana íbamos a iniciar el estudio del en vivo, no pudimos tenerlo. ¿Por qué? Porque fue imposible, ya que se quita el suministro eléctrico en este país de una forma descomunal durante horas y es imposible obviamente establecer conexión de ninguna clase. Entonces lo que estoy queriendo mencionar es que cualquier persona en nuestro tiempo puede darse cuenta la terrible situación en la que se encuentra el mundo. Y me estoy refiriendo en la condición en la que está el mundo. A nivel económico, a nivel, bueno, social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una cosa que debería sorprendernos o decir, no, si el mundo está muy tranquilo. ¿Cómo vamos a decir que los cuatro vientos del cielo están agitando el mar que representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzan el poder? ¿Cómo vamos a hablar de eso haciendo referencia al tiempo presente? Bueno, solamente pues una persona que tal vez no esté en sus cabales no podría dejar de entender lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Noten lo que sigue diciendo la declaración, dice, pero la bestia con cuernos, semejante a los de un cordero, subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecerse. La nación así representada debe subir en un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. Esta declaración aquí es interesante, muy interesante, pero no voy a desarrollar mucho la discusión en cuanto a esta declaración, porque como nosotros muchas veces viviendo en el año 2023 no podemos entender esta declaración. Noten, esto es el espíritu de profecía, este es el Señor diciendo o dando esta descripción de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque nosotros tenemos una impresión diferente de los Estados Unidos de Norteamérica que está más al unísono, es decir, está más en armonía con la actual cara que Estados Unidos le ha presentado al mundo. Pero originalmente no era así. Así como los protestantes en los Estados Unidos tenían lo que acabamos de leer, una comprensión como identificaban a la primera bestia de Apocalipsis 13 como el papado, y así como los protestantes tuvieron en un tiempo esa comprensión, la mayoría de los protestantes, como leímos acá en el Espíritu de Profecía, también la nación misma de los Estados Unidos, políticamente hablando, era de un carácter sumamente diferente al actual. Sin embargo, nosotros vemos que ahora los, digámoslo así, sí, los dirigentes de la nación norteamericana continuamente hacen referencia
a los tiempos de la independencia, a los tiempos del surgimiento de la nación norteamericana, como para establecer su autoridad, es decir, como un respaldo a sus decisiones, a sus decretos y todo esto. Pero lejos está de esto de ser una realidad. Pero vamos a seguir adelante porque este no es realmente el punto el cual queremos tratar. Aquí dice que esta bestia se describe, la segunda bestia de Apocalipsis 13, como una bestia que sube de la tierra. Es decir, literalmente crecía. Lo vamos a ver más adelante, en la siguiente declaración. Noten, la mensajera del Señor aquí establece el tiempo. El tiempo en el cual debía aparecer la segunda bestia y comenzar como una planta, crecer como una planta, subir de la tierra, así como una planta, iba a empezar a crecer de tal manera que se convirtiera en un imperio universal. Note cómo dice. Página 435. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? Está hablando en 1798, en el tiempo del fin, al final del periodo de la supremacía papal de los 1260 años. La aplicación del símbolo, dice el Espíritu de Profecía, no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. La bestia, la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, es Estados Unidos de Norteamérica y no hay duda alguna. Noten como ya dice, una nación y solo una. O sea, aquí no hay que, no puede ser, esto puede ser dependiendo los acontecimientos. No. Solo una nación responde a los datos característicos de la profecía de Apocalipsis 13, versículo 11, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces ella menciona, una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un notable escritor al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850, en el año en que el adventismo llegó a la comprensión de lo que era el sellamiento, en 1850, cuando fue publicado el afiche de 1850, que hicimos referencia anteriormente. En ese año, 1850, en un periódico, como dice acá, secular, salió la siguiente declaración. Salió esa declaración que estamos leyendo ahí. Noten, y que en silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. En 1850, los analistas, que llamaríamos hoy en día los analistas geopolíticos de esa época, veían a Estados Unidos surgiendo en el silencio de la tierra, creciendo constantemente en poder y gloria. En 1798 apareció y en 1850 ya se veía creciendo como un poder. Esto lo dice el Espíritu de Profecía. Noten cómo sigue diciendo. Edward Everett, en un discurso acerca de los peregrinos fundadores de esta nación, dijo, buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo, seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leindel pudiese tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado el estandarte de la cruz. Esto salió, pues ahí está un discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. Entonces notamos que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. Esto lo entendemos nosotros. Segunda bestia es Estados Unidos de Norteamérica. Ahora note que nos sigue diciendo entonces la profecía. Dice que esta bestia tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia, mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Noten, Estados Unidos representaba que la juventud, la inocencia y la mansedumbre.
cuando surgió como nación. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Noten, Estados Unidos de Norteamérica es una nación de migrantes, de inmigrantes. Los que se establecieron en Estados Unidos de Norteamérica fueron los que huyeron del viejo mundo, es decir, de Europa, a causa de la opresión civil y religiosa. Ellos huyeron de Europa y se establecieron en las tierras, en los territorios que hoy componen los Estados Unidos de Norteamérica, para poner el fundamento de un gobierno en base a la libertad civil y religiosa. Este es un país que originalmente fue fundado por migrantes, por inmigrantes. Noten cómo dice, la Declaración de Independencia, que supuestamente ahora intentan conmemorar con un sábado nacional. Noten lo que dice, sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y dice, y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Entonces notemos lo que se nos menciona aquí. Cuando Estados Unidos surgió como nación, obviamente en base a su declaración de independencia, eran una colonia británica y ellos obviamente declaran su independencia por medio de esta declaración de independencia donde reconocen que todos los hombres son creados iguales y que poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y en su constitución garantizan el derecho a gobernarse a sí mismo por medio de los representantes del Congreso, que son los autorizados a promulgar leyes y hacerlas cumplir. Ahora noten bien, además fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Entonces cuando se dice el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Escúchese bien esto es sumamente importante. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad, hermano. Los secretos de su poder y su prosperidad. La prosperidad de los Estados Unidos de Norteamérica no depende del poder militar de Estados Unidos, ni de lo avanzado de su tecnología en ejércitos y de su armamento, ni siquiera de su economía. Eso es lo que piensa el mundo. El mundo lo ve así. Ese es el secreto de la prosperidad de Estados Unidos. No. El cielo, el Dios del cielo, revela cuál es el verdadero principio del secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y cuál es el principio? Republicanismo y protestantismo. Cualquiera podría decir, pero es que Estados Unidos ha venido decayendo en los últimos años, ha venido decayendo en poder y gloria, precisamente porque el republicanismo y el protestantismo ha decaído en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a eso se debe la debacle paulatina, es decir, lentamente, gradualmente, esa nación ha dejado de qué? Ha ido cediendo su poder a naciones menores, como son las que llaman las naciones o las economías emergentes, que le llaman por usar, digamos, la jerga moderna. Ahora noten bien, el republicanismo y el protestantismo son los dos cuernos de la bestia, porque dice que la bestia tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Republicanismo y protestantismo. Ahora, ¿por qué el republicanismo se le llama un poder que se parece al cordero? O sea, es decir, un cuerno que se parece como de un cordero. ¿Por qué el republicanismo se le mencionaría eso? Porque el republicanismo, su principio fundamental, es el que acabamos de leer anteriormente, que establece la Constitución, que es que la nación, que es una república, es dominada por los representantes del pueblo
que son los que redactan las leyes. Esas son, y escúchese bien, la autoridad máxima de esa nación, el Congreso. Ahora noten, eso era en teoría, en el principio de la historia de los Estados Unidos, esa era en teoría o en esa época era la norma. El Congreso era la autoridad máxima de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ahora nosotros hemos notado en los últimos años una tendencia cada vez mayor que se está acentuando, sobre todo en este periodo presidencial, donde es el poder ejecutivo, no el poder legislativo. El Congreso representa el poder legislativo. Ahora es el poder ejecutivo el que toma las decisiones sin consultar al poder legislativo, es decir, al Congreso, y declara guerras, cosa que era ilegal en los Estados Unidos de Norteamérica, declara guerras, emprende campañas militares de conquista, de ocupación, sin la autorización previa del Congreso. Es decir, que el republicanismo ha cedido su lugar, aunque hay un partido que se llama Partido Republicano, que precisamente el presidente actual de los Estados Unidos es precisamente de este partido republicano. El republicanismo como principio ha sido desplazado, así como el protestantismo, así como las iglesias protestantes en el principio de los Estados Unidos establecieron lo que se llamó la separación entre la iglesia y el Estado, porque los primeros, es decir, los norteamericanos que establecieron la independencia, es decir, que lucharon por la independencia, que establecieron el gobierno independiente de los Estados Unidos de Norteamérica, vieron la necesidad de establecer un gobierno con libertad civil y libertad religiosa. Y para poder lograr ellos esto, se dieron cuenta de que tenía que haber una separación entre el poder civil y el poder religioso. No se podían mezclar, no se podía unir, no podían estar en unidad el poder civil y el poder religioso, es decir, la iglesia y el Estado. No podía estar el Estado unido con la iglesia, porque si no, no se podía lograr la libertad ni civil ni la libertad religiosa. Pero todos estos principios han sido olvidados. Han sido olvidados por aquellos que tienen el nombre de supuestamente sostenerlos, como son los republicanos y los protestantes. Ahora noten lo que sigue diciendo aquí. Hablando de la historia al comienzo de los Estados Unidos de Norteamérica. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Estados Unidos originalmente, como era una nación de inmigrantes, le abrió las puertas a todos los inmigrantes del mundo. Y en eso se basa también el secreto de su prosperidad. Pero nosotros vemos que eso ha cambiado por completo. Eso ha cambiado por completo. Ahora son los mismos republicanos los que están en contra y cierran las puertas de ese país que fue fundado por migrantes, cierran las puertas a aquellos que llegan a Estados Unidos con el deseo de ¿qué cosa? De la libertad civil y religiosa que se goza en ese país. Ahora resulta ser que son los protestantes y los republicanos los que están en contra de la migración. Tremendo esto, tremendo. Originalmente no era así. Originalmente era al revés. Ahora bien, esto es lo que la profecía nos describe acerca entonces de estos dos cuernos que representan el republicanismo y el protestantismo. Sigamos adelante. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Noten lo que dice aquí. Esta profecía no puede estar en un proceso de cumplimiento más directo en este tiempo que en ningún tiempo anterior.
Aquí dice, nos dice la profecía bíblica, la Biblia nos dice que esta bestia con 2 cuernos, semejante a los de un cordero, a la postre, es decir, posteriormente, va a terminar hablando como dragón. Y esto lo que nos presenta es una contradicción entre lo que profesa ser la nación y lo que realmente es la nación. Que la nación profesa ser un gobierno de libertad civil y religiosa, pero realmente no es un gobierno de libertad civil y religiosa, o no será un gobierno de libertad civil y religiosa, porque la bestia va a terminar hablando como dragón. La hermana White menciona acá lo que significa el hablar en este contexto de que una bestia de los libros proféticos, es decir, de Daniel o de Apocalipsis, se diga que habla. Una de estas bestias habla. Me refiero a que en diferentes símbolos, diferentes profecías, estas bestias han hablado. Ahora, aquí dice que cuando la bestia habla, esta segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, habla como dragón, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Eso es lo que representa el acto de hablar. Y noten esto, actos de sus autoridades legislativas y judiciales. No habla del poder ejecutivo. No habla de hablar como un acto de la autoridad del poder ejecutivo, sino de la autoridad legislativa y judicial. ¿Por qué razón? Porque la autoridad legislativa y judicial son las que van a ratificar lo que está diciendo el poder ejecutivo. Y eso es exactamente lo que ha estado ocurriendo en la actualidad. Se ha acusado al actual presidente de los Estados Unidos de que las incursiones militares que ha hecho en este año, específicamente acá a Venezuela y a Irán, eran ilegales, según el sistema norteamericano. Porque él debía haber ido al Congreso, el Congreso debía haber aprobado, y entonces podía el presidente mandar las fuerzas militares a cada una de estas regiones. Eso no fue lo que hizo. Se mandaron las fuerzas militares, se debatió después en el Congreso, después que ya estaba hecha la ocupación, es decir, que ya se han hecho la operación que se hizo acá en Venezuela, y ahora el ataque y la guerra que se estableció en Irán. Y el Congreso entonces ratificó y dijo que sí, que el presidente tenía la autoridad de pasar por encima del Congreso y que tenía autoridad para hacer estas cosas que se han hecho. Por eso aquí dice la profecía que el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales, porque son estos poderes los que van a ratificar lo hecho por el poder ejecutivo. Note cómo sigue diciendo aquí. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. Nada más patético, hermano, de lo que está ocurriendo actualmente. La nación de los Estados Unidos está, vuelvo y repito, en una campaña de conquista a nivel mundial. Primero fue Venezuela, después se dijo que era Cuba, después pasó a Groenlandia. Todo esto está todavía allí en el escenario, todavía eso no se ha resuelto. Pero, porque noten que aquí inclusive, yo lo estoy diciendo en mi país, por la situación actual, aquí no se ha resuelto la situación de este país. Ustedes lo saben muy bien, los hermanos que son de Venezuela entenderán un poquitico mejor. Esta situación no, aunque estamos bajo el control y el dominio completo y total de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros los venezolanos, esta situación no se ha resuelto aquí para nada. Está en veremos todavía. Después entonces se pasó a Cuba. Cuba está igual. Después entonces se pasó a Groenlandia. La amenaza con Groenlandia, el tema con Groenlandia se distrajo porque comenzaron otro frente militar en Irán. Es decir, que la actual administración de los Estados Unidos de Norteamérica está en una campaña aquí, belicista, o sea, bélica, de guerra. Pero esa campaña es una campaña de conquista porque es lo que está reposicionando su situación para asegurar el control de la economía mundial. Ahorita con este ataque a Irán se ha visto con claridad que lo que quiere el presidente actual de los Estados Unidos es controlar la economía mundial, especialmente digamos, el tráfico del petróleo. Es decir, controlar el mercado mundial del petróleo, obviamente deponiendo, según era obviamente lo que parecía ser
el motivo de esta guerra con Irán era de poner al gobierno que gobierna sobre, obviamente, valga la redundancia, sobre Irán, de los ayatolás, y entonces poniendo un gobierno más pro-americano, en vez de un gobierno como es de los ayatolás, que está más unido, más en alianza con fuerzas de izquierda, con países como, de hecho estaba unido con el país de Venezuela y con otros países inferiores, o sea, más pequeños, donde la filosofía política es de izquierda, socialista, como en el caso de Rusia, es aliado de Rusia, es aliado de China, es decir, el gobierno de los ayatolás. Este gobierno. Ahora noten, ellos querían deponer ese gobierno para poner un gobierno más que proamericano. En eso están, en ese interín, por decirlo así. Tratando entonces de presionar y entonces negociar con los mismos gobiernos que filosóficamente son contrarios a Estados Unidos, pero por medio de la presión militar, tratarlos de doblegarlos para que ¿qué? Se sujeten. Esos gobiernos que son antagonistas de la filosofía norteamericana, pero esos gobiernos que se sujeten. No es sustituir los gobiernos, sino que esos gobiernos que están se sujeten a la autoridad norteamericana. Esa es lo que se está haciendo actualmente. ¿Qué es lo que estoy queriendo mencionar aquí? Originalmente, la nación de los Estados Unidos de Norteamérica no tenía estos principios, no tenía esta forma de comportarse. Note cómo dice, semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrario finalmente a la Constitución. ¿Cuándo se había visto que el Poder Ejecutivo proponía un sábado nacional? Una cosa completamente anticonstitucional. Porque el Estado nunca legislará en asuntos de religión. Lo dice claramente la primera enmienda de la Constitución norteamericana. ¿Para qué se declara, se establece un día de descanso nacional y un sábado, que es el día siguiente, de consagración nacional? Porque el Estado es el que toma la iniciativa de establecer esto por decreto. De cumplimiento, hermano, de la profecía. El tiempo está maduro. Note como dice aquí, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Completamente contrario a lo que llaman el Plan 2025. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que la representada por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como dragón. Entonces vemos el carácter que está demostrando ahora esta segunda bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, con estos principios de protestantismo y republicanismo que finalmente van a terminar hablando como un dragón, por medio de una ley dominical nacional. Ahora noten bien, hermano, vamos a continuar. Noten. Nosotros hemos establecido, y por eso voy directamente al grano, con los hermanos que han... perdonen, disculpen, tomar aquí un poco de agua. Con los hermanos que han estado siguiendo los estudios y han compartido pues con nosotros, hemos establecido que hay dos historias en particular señaladas por el capítulo 11 del libro de Daniel. Hay dos líneas históricas, dos historias en particular que nos sirven como un patrón para nosotros entender los acontecimientos que se están desarrollando en este mismo momento. ¿Cuáles son esas dos historias? Bueno, la primera historia es el decreto de muerte o el decreto contra los judíos en el tiempo de Asuero, que es, históricamente, a Asuero se le conoció en la historia, en los registros de la historia, como Jerjes. Jerjes el Grande, Jerjes el rey de Persia. Ahora bien,
Nosotros hemos mencionado que estas dos historias están en relación directa con los acontecimientos que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué razón lo decimos? Notemos, vamos a ver por qué. Notemos, cita el Espíritu de Profecía. Profetas y Reyes, página 444. Dice, los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en los tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. El revelador, al mirar a través de los siglos hasta el fin del tiempo, declaró, entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros, la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17. Algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. Ahora noten, hago aquí el énfasis, noten. La hermana White dice que el mismo espíritu que indujo en tiempos pasados a los hombres a perseguir a la iglesia verdadera. Noten, anteriormente habíamos leído una declaración donde se nos dice el Espíritu de Profecía que fue Satanás el que, y noten la palabra, indujo a Herodes a dar un decreto de muerte de los niños en el tiempo del nacimiento de Jesús. Satanás lo indujo, porque este espíritu del cual está hablando aquí, noten, el mismo espíritu que en siglos pasados indujo a los hombres a perseguir la iglesia verdadera, los inducirá en el futuro a seguir una conducta similar para con aquellos que se mantienen leales a Dios. ¿Cuál es el espíritu que los induce? El espíritu de Satanás. El espíritu de Satanás del dragón. Por eso se menciona arriba y se cita. El espíritu de Satanás es Satanás, la mente de Satanás, los pensamientos de Satanás, los que son incorporados en la mente a lo largo de la historia de estos dirigentes políticos y religiosos que han caído bajo el control del enemigo de la verdad. Es Satanás el que los induce a usar su poder y autoridad para que Satanás consiga sus propósitos. Ahora, aquí se está diciendo y se está hablando aquí en esta cita, es de Asuero, el rey que se nos menciona en el libro de Esther. Pero la mensajera del Señor nos está diciendo acá que el mismo espíritu que actuó en esos hombres, es decir, en ese rey Asuero en el pasado, en Jerjes, se llamaba también, ese era otro nombre de Asuero, es el mismo espíritu que actúa ahora en los hombres en esta época futura. Y entonces dice, el decreto que se promulgará, el decreto que se promulgará, porque está hablando en el futuro, finalmente contra el pueblo remanente de Dios, será muy semejante al que promulgó en tiempo pasado Asuero contra los judíos. Noten, es el espíritu profesional el que lo establece. El decreto que promulgó pasado Asuero en el tiempo de Esther contra los judíos es análogo. Es decir, ¿es qué cosa? Es semejante o será semejante al que se va a promulgar finalmente contra el pueblo remanente de Dios. Es decir, lo que va a ser la bestia de los dos cuernos posteriormente, que dice que va a hablar como dragón y va a va a imponer una marca de la bestia sobre los moradores de la tierra. Eso lo sigue diciendo el Apocalipsis capítulo 13. Dice, hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta, así como Amán veía a Mardoqueo que no se humillaba ni lo reverenciaba y lo veía con odio a Mardoqueo, Amán, y fraguó, instigó todo este decreto en contra de los judíos. Así, el pueblo que observa los mandamientos hoy en día es visto por el Amán moderno. El Amán moderno es aquel poder que Jerjes, que representa el poder civil, va a exaltar. Es decir, los religiosos del mundo
ven al pequeño grupo de observadores del sábado como una molestia. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley, hacia la ley de Dios, es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. A los demás religiosos, católicos y protestantes, no les gusta que el ejemplo de los adventistas del séptimo día, es decir, de los que guardan el sábado, les recuerda continuamente. Su ejemplo de obediencia al sábado es una reprensión continua a católicos y a protestantes. Y digamos así, los sabatistas, por decirlo así, los que guardamos el sábado, para no especificar simplemente los adventistas del séptimo día, somos como una piedra en el zapato para ellos. Somos una molestia. Continuamente les estamos recordando que lo que ellos profesan es una falsedad. El cristianismo que ellos profesan es una completa falsificación. Satanás despertará indignación contra la minoría que se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres encumbrados y célebres se unirán con los inicuos y los viles para concertarse contra el pueblo de Dios. Las riquezas, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de desprecio. Gobernantes, ministros y miembros de la iglesia, llenos de espíritu perseguidor, conspirarán contra ellos. Entonces se ha visto vez tras vez a lo largo de todos estos años que se han ido desenvolviendo estos acontecimientos. Dice, de viva voz y por la pluma, mediante jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y apelando a la ira, algunos despertarán las pasiones del pueblo, no pudiendo presentar un así dicen las escrituras contra los que defienden el día de reposo bíblico, recurrirán, escuchen bien, recurrirán a decretos opresivos para suplir la falta, a fin de obtener popularidad y apoyo. Los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Oh, noten aquí algo sumamente importante que está presente en la política presente, la de nuestros días, mundial. Lo que es el populismo. El populismo. A fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo. En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto en la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y a su pueblo. Entonces notemos lo que se nos mencionaba acá. Aquí entonces tenemos, según lo que hemos visto, que la segunda bestia de Apocalipsis 13:11 representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que hemos estado analizando en esta hora. Esta bestia tiene dos cuernos. Tiene dos cuernos. Ahora noten bien. En cuanto al número de cuernos, esta bestia, vamos a retroceder acá. Esta bestia de Apocalipsis 13:11, si agarramos, es decir, si tomamos su número de cuernos, que tiene dos cuernos, y comparamos con otra bestia que está en el libro de Daniel, que también tiene dos cuernos, nos va a llevar entonces a entender que en el capítulo 8 de Daniel hay una bestia también que tiene dos cuernos, que en este caso es un carnero, que tiene dos cuernos. Nosotros sabemos y entendemos que este carnero representa a los medos y a los persas. Pero la profecía fue dirigida por el Señor de tal manera para que nosotros pudiésemos tener esta información adicional en estos últimos tiempos, en estos últimos días, y pudiésemos ver la relación que hay en estas historias del pasado y podamos, digamos, rastrear cuál es la relación con la historia actual, con la historia presente. Ahora noten bien, esta idea de la hermana White, porque cualquiera podría decir, no, esa es la hermana White que está diciendo que el decreto de Asuero es análogo al de la ley dominical. No, no es la hermana White lo que lo está diciendo, eso está en la Biblia. La hermana White lo único que lo está es mostrando con más claridad, pero eso está en la Biblia. Noten, ¿cómo es que está en la Biblia? Bueno, si yo comparo la bestia que representa a los Estados Unidos con la bestia que representa a los medos y los persas, me voy a notar algo interesante, que las dos tienen dos cuernos. Ahora bien, en el caso de el carnero,
que sale en el capítulo 8, que representan a los medios y a los persas. Los dos cuernos representaban la unión de esos dos cuernos. Es decir, de los dos cuernos de los medos y los persas. Eran dos pueblos, dos poderes, que constituían a los medos y a los persas. Por eso, obviamente, esta nación se conoció como los medos y los persas, porque eran la unión de dos naciones. En el caso de los Estados Unidos, nosotros hemos visto que, ¿qué cosa? Que los dos cuernos representan el republicanismo y el protestantismo. Ahora notemos bien, ¿qué es lo que entonces nos menciona? En el libro de Daniel, en el capítulo 11 específicamente, se nos muestra la descripción de la historia de estos dos poderes. En el versículo 2 se nos menciona a los últimos 4 reyes de los persas. Mientras que en los versículos 40 y 41 se nos menciona el actuar de forma específica de la segunda bestia de los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía de Daniel 11. Ahora noten bien, allí se nos menciona en Daniel 11, versículo 2, la siguiente secuencia de los últimos 4 reyes de Persia. Esto lo hemos estudiado anteriormente, por eso no voy a estudiarlo con tanto detenimiento, porque ya lo hemos visto. Allí se nos presenta que habría 3 reyes más en Persia y un cuarto rey que se haría de grandes riquezas y que levantaría a todos contra el reino de Grecia. Esto lo hemos estado estudiando varias veces. Jerjes es el asuero del libro de Esther, es decir, que el cuarto rey es el rey que decreta contra los judíos y contra Mardoqueo, que habían de ser muertos. Ese decreto es el que la hermana White menciona que es un decreto análogo a la ley dominical. Ahora noten bien, nosotros hemos mencionado, por los estudios que hemos realizado, que desde 1989, que es la fecha que está marcada en la segunda parte del versículo 40 de Daniel 11, si nosotros contamos los presidentes, es decir, los dirigentes del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, la bestia de 2 cuernos, desde 1989 para acá, que cumplen la descripción de la profecía, es decir, que son republicanos, porque los 2 cuernos son republicanismo y protestantismo. Presidentes, desde 1989 hasta el presente, que cumplan estas 2 descripciones, que sean republicanos y protestantes. Nos daremos cuenta desde que en 1989, que es la caída del muro de Berlín y que es un acontecimiento marcado por el versículo 40 del capítulo 11, los presidentes son los siguientes: Ronald Reagan, Bush, George Bush, pero es George Bush el padre, porque 2 George Bush fueron presidentes, pero uno es el padre y otro es el hijo. Uno fue en el tiempo de la guerra contra Irak, es decir, la tormenta en el desierto allá en los 90, y el tercero es George W. Bush II, que fue el presidente que estuvo en el tiempo de las Torres Gemelas, la caída de las Torres Gemelas, que ese era hijo del que había sido presidente de George Bush. Entonces noten, los presidentes republicanos del Partido Republicano que han sido protestantes desde 1989 han sido Ronald Reagan, George Bush padre y George Bush II. George Bush y después Donald Trump. Estos han sido los 4 presidentes, últimos 4 presidentes republicanos y de corte protestante de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos tratado de establecer? Voy a compartirles acá ahora otra presentación. Que esta la hemos compartido obviamente en otro estudio, pero solamente estoy haciendo mención a que esto ya lo habíamos visto. Ya nosotros habíamos visto precisamente estas cosas. Ya las habíamos presentado. Estamos bajo prácticamente el cumplimiento de lo que se ha venido presentando. Ahora noten bien. Esta es otra presentación que ya estaba, por cierto, lista de otro tema pasado. Note, ¿qué estamos viendo acá? Notamos. Aquí estamos analizando Daniel capítulo 11. Estamos analizando los versículos 2 al 5. La línea histórica que se nos presenta en Daniel 11. Y veíamos la siguiente.
esta es la historia de los 4 últimos reyes de Persia. Es la misma que vimos anteriormente, lo mismo que mencionamos anteriormente. Cambises, el falso Esmerdi, Darío Ixtape y Jerjes, que es el asuero del libro de Esther. Mencionábamos que Jerjes se iba a hacer de grandes riquezas y se iba a ser fuerte, iba a levantar a todos contra el reino de Grecia. Eso es lo que decía la profecía. Y eso se cumplió en la historia de los medos y los persas. Ahora, este Jerjes dio un decreto que es análogo, dice el Espíritu de Profecía, a la ley dominical nacional, que fue el decreto de Asuero contra los judíos. Eso lo leímos ya. Ahora bien, en el mismo capítulo 11 de Daniel, en los versículos 28 hasta el 29, encontramos otra serie, otra secuencia interesante, que son los últimos 4 emperadores de Roma. Ahora, cuando mencionamos que son los últimos 4 emperadores de Roma, cualquiera podría decir, pero ¿cómo van a ser los últimos 4 emperadores de Roma si está Julio César? Que Julio César es el primero. Pero nosotros notamos que la profecía señala a estos emperadores como de una importancia significativa. No necesariamente sean los últimos, pero sí fue los que el cielo señaló como que eran los que definieron el destino de la nación en el caso de Roma. Así como los 4 anteriores definieron el destino del imperio persa, estos 4 que vemos en la diapositiva, que son Julio César, Augusto César, Tiberio César y Constantino, son los que son señalados en la profecía del capítulo 11 como los que decidieron el destino de Roma pagana, que ya hemos mencionado anteriormente y que fue el primer poder que analizamos en este estudio. Estos son los últimos 4 emperadores que señala la profecía como los que decidieron el destino de Roma pagana, que según hemos entendido es el dragón. En el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora bien, notemos la particularidad de esto. Constantino emprendió la última campaña de conquista del Imperio Romano pagano, o la tercera gran campaña de conquista, la cual él emprendió para volver a Roma a su gloria original. En el tiempo de Constantino, la gloria de Roma se había opacado. Pero cuando él llegó al poder, Constantino quiso volver a ser gloriosa a Roma. Y por lo tanto, emprendió una nueva campaña de conquista, diferente a la campaña de conquista que se había dado en el tiempo de Augusto César y a la que se dio en el tiempo de Tito, que fue la conquista a Judea, con la famosa invasión a la ciudad de Jerusalén y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del santuario, que es la razón por la cual usted va hoy en día a la ciudad de Jerusalén y consigue lo que se le denomina hoy en día el muro de los lamentos, que es un pedazo de muro, un trozo de pared que quedó de la destrucción de los romanos a la ciudad de Jerusalén durante el tiempo de Tito. Ahora, fíjense bien, Constantino cambia la capital de Roma a Constantinopla, lo cual debilitó al Imperio Romano y trajo la ruina nacional del Imperio Romano, es decir, la ruina de Roma como una nación. Lo mismo ocurrió con Jerjes. Cuando Jerjes da el decreto contra los judíos, Jerjes lo que estaba era decretando la ruina nacional de Persia. Posteriormente, Grecia aparece. El poder precisamente que la profecía señala que Persia le iba a hacer la guerra a Grecia. Pero Grecia aparece en el escenario es para tomar el lugar de Persia. Porque Persia, por haber decretado un decreto contra el pueblo de Dios, contra los judíos, llegó a una apostasía nacional que solamente generó la ruina nacional. Ahora bien, Constantino le pasó exactamente lo mismo. En su afán de volver a Roma a su gloria, Constantino emprende una campaña de conquista, pero él se da cuenta que para poder afianzar esas conquistas que había logrado,
necesitaba unirse con un poder que estaba, digamos, tomando influencia en el Imperio Romano para esa época. Estamos hablando del año 300 aproximadamente, que era la iglesia cristiana. Entonces, Constantino era un emperador, obviamente romano, era pagano, era de religión pagana. Él decide convertirse en cristiano y al hacer esto, convierte al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Y para que esto pudiese ser posible, una realidad, él entonces, en el año 321, él decreta una ley dominical. Constantino. Entonces, lo que estamos viendo acá, como le hemos hecho referencia muchas veces anteriormente, es que aquí hay un patrón. Y este patrón es lo que hemos estado mencionando, que se repite con lo que habíamos mencionado anteriormente. Los 4 últimos presidentes republicanos y de corte protestante en los Estados Unidos de Norteamérica desde el año de 1989. Y este patrón es un patrón que pareciese que coincide con la historia actual de los Estados Unidos de Norteamérica y coincide con Donald Trump como siendo el cuarto que ocupa el lugar de Jerje y ocupa el lugar de Constantino en esta secuencia. Ahora, por lo que ha hecho, nosotros podemos ir comenzando a ver si hay similitudes o no hay similitudes. Como un hermano me decía en estos días en una de las presentaciones que se hicieron, de que él no veía la relación. Yo le decía, bueno, hermano, pero si no ve la relación, imagínese. Imagínese usted qué es lo que está ocurriendo. Donald Trump, líder del movimiento en Estados Unidos de nacionalismo cristiano. El eslogan de su campaña es Haciendo América Grande de Nuevo. Ese es el eslogan de la campaña electoral de Donald Trump. En una campaña de conquista, que nadie puede negar que Estados Unidos en este momento está avasallando al mundo de una manera agresiva, anexándose territorio a su arbitrio. Es decir, sin hacer ningún caso a los tratados internacionales, etcétera, 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 como ustedes lo han podido constatar. Ahora bien, ¿qué es lo que nos menciona entonces la profecía? Noten, Conflicto de los Siglos, página 561 dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, es decir, la contienda que está en el futuro, porque todavía no ha sido decretada la ley dominical que se menciona en la profecía. Estamos viendo que estamos a las puertas del decreto dominical, pero todavía no ha sido impuesta por la ley la observancia del domingo. Estamos delante de esos acontecimientos. Pero noten lo que dice, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidas por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino, año 321. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol, pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas. A pesar de ser en realidad una ley pagana, fue impuesta por el emperador después de que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Noten entonces lo que se nos está diciendo aquí. Así como hubo una transición en Roma de pagana a cristiana, y así como las tradiciones paganas se introdujeron dentro del cristianismo, de manera específica la adoración en domingo, así este rey Constantino pretendió ser cristiano, hacerse cristiano,
Se hizo cristiano de nombre. Por eso dice la conversión nominal. Es una conversión de nombre al cristianismo. Y entonces instauró, por medio de un decreto, una ley dominical. De esta manera, en la Roma moderna, ¿y por qué hablamos de Roma moderna, hermano? Porque la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia de los dos cuernos semejante a los de un cordero, que habla como dragón, al hablar como dragón, la profecía nos está señalando que esa segunda bestia va a ocupar el lugar de Roma pagana. Porque el dragón es Roma pagana en el capítulo 12. Por eso fue que comenzamos desde allí. Cuando Estados Unidos Norteamérica hable como dragón, lo que se nos está diciendo es que Estados Unidos Norteamérica va a ocupar el lugar de Roma pagana. Al ocupar el lugar de Roma pagana, la historia de la Roma pagana se va a repetir en los Estados Unidos Norteamérica. Esta historia es el cambio y una transición de religión. El cambio era entre la religión pagana que había sostenido el Imperio Romano hasta ese momento y el cambio que existió para convertirse en papal, en una Roma papal, es decir, en una Roma cristiana, aparentemente. Por eso no menciono, o sea, no digo directamente Roma cristiana, no, porque fue una Roma papal. Roma lo que se convirtió fue al papado, al obispo de Roma, se sometió al obispo de Roma, no al cristianismo. Porque lo que hizo fue una amalgamación entre el paganismo y el papado, y la religión papal, la religión cristiana apóstata. Esto es lo que se está viendo en nuestros días, solamente que ahora la Roma no es pagana, es protestante. El país que ahora ocupa el lugar de Roma no tiene una religión oficial como pagana, sino una religión que es protestante, mayoritariamente protestante. Y se está viendo una transición entre los principios del protestantismo que están siendo echados a la basura y el protestantismo y el republicanismo están comportándose con la manera de pensar, la filosofía y las doctrinas del papado. Y eso es lo que señalaba la profecía. Esto es lo que nosotros estamos viendo, el actuar, el comportamiento de estos supuestos republicanos protestantes. Es un comportamiento que es el mismo comportamiento que han tenido los reyes, los religiosos, bajo el control de Satanás, en las manifestaciones del dragón y en las manifestaciones de la primera bestia. El mismo espíritu que dominó a Roma pagana, el mismo espíritu que dominó a Constantino, que es Satanás, el mismo espíritu que dominó a los papistas en el tiempo de la supremacía papal, es el mismo espíritu que está dominando a los republicanos y a los protestantes en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Y es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo. Ahora notemos, y con esto quiero ir terminando. Roma tuvo 3 campañas de conquista. Las vemos allí en la parte izquierda de esta diapositiva. La primera campaña de conquista fue la batalla de Acción en el año 300, mejor dicho, en el año 31, perdón, año 31 antes de Cristo. La segunda campaña de conquista fue la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo. Y la última campaña de conquista del Imperio Romano fue en el tiempo de Constantino, que esa campaña de conquista termina en el año 330, cuando Constantino cambia la capital de Roma a Constantinopla, lo que trajo la decadencia completa del Imperio Romano de Occidente y de Oriente. Noten, en el año 330. En el año 321, Constantino da un decreto dominical, una ley dominical. La acabamos de leer. Acabamos de leer con referencia a ese acto. En el año 330 cambia la capital. ¿Y qué pasó después? Después del cambio de capital y el decaimiento, después de la muerte de Constantino, después surgió un gobierno de sus 3 hijos, Constante, Constancio y Constantino II, fueron los que quedaron al mando. Vino una degradación de Roma
inmediatamente lo que hace referencia a la profecía es a la invasión de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras comienzan a invadir después de que la profecía señala este acto en el 330. Empiezan a aparecer los bárbaros del norte, Genserico y los vándalos en el mar, los érulos y los godos y vándalos que están azotando a la Roma occidental. Eso es lo que viene después en la secuencia. Después de que entonces Roma, escuchen bien, la Roma moderna termine su campaña de conquista, va a volver a hacer lo que hizo Constantino, va a volver a haber un decreto dominical. Ese decreto dominical va a señalar la ruina de los Estados Unidos de Norteamérica y van a venir y a aparecer en el escenario mundial los bárbaros modernos, las tribus bárbaros modernas, que va a ser una división, un decaimiento de este poder que Estados Unidos de Norteamérica está logrando con esta última presidencia. Es lo que nos menciona la profecía. Ahora noten bien. Quiero volver a la noticia que compartimos al principio. Noten, voy a volver a compartirles por acá la noticia de la cual estábamos hablando, que fue la que ocurrió, la que pues estamos viendo en estos últimos días, porque realmente fue. Noten, estoy compartiendo acá la página. Noten, ahí está. Trump declara el sábado nacional para conmemorar los 250 años de la independencia. Noten, no es que yo lo estoy diciendo. Noten, están usando hasta la misma forma de hablar de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Amana White habló claramente aquí cuando la nación ajure de su principio de protestantismo, impongan un decreto de observancia nacional. Entonces veremos cómo se está levantando la imagen de la bestia en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora notamos aquí cómo esto es precisamente lo que se está haciendo. Noten, esto pasó este 5 de mayo. Ahí está la fecha inclusive de este acontecimiento, ¿no? Cómo está fijado. Esto es lo último que ha ocurrido. Y vimos cómo entonces el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos de Norteamérica está haciendo esfuerzos para establecer una observancia de un día de reposo en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un avance directo. Este no es la ley dominical. Noten, yo no estoy diciendo que esta sea la ley dominical que señala la profecía. Lo que estamos viendo es un avance directo, específico, de cómo lo que se ha predicado, lo que se ha enseñado y lo que se ha estado advirtiendo durante años en medio del pueblo adventista se está cumpliendo delante de nosotros. Y cómo lo que ha estado presentando durante años en el seno del pueblo adventista del séptimo día con respecto a la profecía se está cumpliendo. Y se ha cumplido. Y si eso ha ocurrido, es porque lo demás también va a tener su consecuente cumplimiento. Esa es la reflexión que se hace en esta hora, cuando vemos que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos ya está hablando de forma directa de un día de reposo nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es exactamente lo que había sido predicho por la profecía. Exactamente lo que había sido predicho por la profecía. Voy a compartir rápidamente por aquí, quiero con esto terminar. Voy a compartir una declaración pionera de nuestros pioneros adventistas con respecto precisamente a el momento en que ellos veían, o sea, lo que ellos entendían en su tiempo, que iba a ser el momento exacto en que la bestia de los dos cuernos, Estados Unidos y Norteamérica, iba a hablar como dragón. O sea, la comprensión que ellos tenían. Y es una comprensión tremenda. Voy a compartir por acá lo que es el diagrama de 1850.
de los pioneros adventistas, notemos, el cual la hermana White dice que es un diagrama que fue dirigido por la mano del Señor. Notemos lo que se nos menciona acá. Noten. Vamos a leer el encabezado de la imagen del papado. La imagen del papado, esto está hablando, obviamente noten de la bestia de los dos cuernos. Esta es la bestia de los dos cuernos en esta representación. Los dos cuernos, y noten que esto que se menciona acá es el hablar de dragón. Noten, por eso se le pone como una boca de dragón y se pone como una flecha, dando a entender lo que sale de la boca. Lo que sale de la boca de la bestia de los dos cuernos. Ahora noten, la podemos comparar obviamente con el símbolo que ellos aquí usan, el símbolo este de la bestia, y aquí está el dragón, noten. Aquí está Roma pagana, lo que habíamos mencionado. Noten como de su boca sale ¿qué? Algo así como una lengua, y después se le coloca ese énfasis para decir que la segunda bestia del Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, va a hablar como dragón. Pero noten lo que ellos entendían. Noten lo que ellos entendían de cómo iba a ser esto. Noten. Los dos cuernos como de cordero, republicanismo y protestantismo, cuyos nombres suman 666 y se unen en acción, hablan como dragón. Escuchen bien, hablan como dragón y controlan la legislatura civil y hacen que le hagan a la iglesia la imagen del papado, la cual recibió la herida de muerte y fue sanada. Escuchen bien lo que está diciendo aquí. Aquí dice que los dos cuernos como de cordero, republicanismo y protestantismo, hablan como dragón y controlan la legislatura civil. Entonces noten lo que sigue diciendo. Controlan la legislatura civil, es decir, el Congreso y la Corte Suprema, y entonces hacen que se le haga una imagen a la iglesia, una imagen del papado a la iglesia protestante. Dice, de la cual recibió la herida de muerte y fue sanada. Dice, estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Y entonces noten lo que dice, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, es decir, el presidente. El presidente, el poder ejecutivo es el que va a tomar la iniciativa para proponerle al poder legislativo, es decir, al Congreso, un decreto dominical. Y hace que todos reciban su marca y adoren a su imagen. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Noten, los pioneros adventistas en 1850, imagínense eso, ya comprendían como resultado de las profecías que era el poder ejecutivo el primero en tomar la iniciativa para proponer una ley dominical. Y que este poder ejecutivo iba a tener bajo su control al poder legislativo, que es el Congreso, y que por lo tanto lo que él introdujera como un decreto iba a ser también apoyado por la legislatura, es decir, por el Congreso Nacional. Esto es exactamente lo que está ocurriendo en el ámbito político interno de los Estados Unidos de Norteamérica. Como el poder ejecutivo es el que lleva la batuta y el Congreso está siguiendo las pautas que va presentando el presidente y no al revés. No es el presidente el que realiza sus operaciones bajo la autorización del Congreso, como históricamente había sido, porque eso es republicanismo. Eso es republicanismo. Aquí estamos viendo un renunciamiento al espíritu del protestantismo y del republicanismo al mismo tiempo. Estados Unidos está comenzando a dejar de ser una república y al mismo tiempo a dejar de ser una nación protestante. Y se están convirtiendo en una tiranía como Roma, una monarquía, y también están adquiriendo la religión papal. Al igual que lo hizo Roma pagana en su tiempo. Entonces, hermanos queridos, ojalá esto nos pueda hacer reflexionar y nosotros podamos ver cómo
estamos en tiempos solemnes. Estamos en tiempos en los cuales nosotros, hermanos queridos, estamos viendo el avance de estos poderes señalados por la profecía que han de traer la última crisis al mundo. Han de precipitar el fin de todas las cosas. Lo hemos estado viendo, esto no se ha detenido. Porque algunos de entre el pueblo de Dios ya no estén andando en los caminos del Señor, porque algunos dentro del pueblo de Dios estén rechazando este mensaje de una forma directa, de una forma indirecta. Algunos lo hacen de forma directa, otros lo hacen simplemente por, digamos, apatía. Nosotros estamos viviendo en tiempos solemnes, hermano. El destino de las almas se está decidiendo ahora mismo. Y nosotros, hermanos queridos, estamos viviendo en un tiempo en el cual nuestros caracteres están siendo pesados en la balanza del santuario. Y nuestro destino eterno se está decidiendo, no solamente el nuestro, sino el de todo el mundo. Pero puesto que el pueblo de Dios es el que ha sido el depositario del conocimiento y la sabiduría que vienen por medio del conocimiento de estas profecías, nosotros pues tenemos esa responsabilidad ante nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, que nosotros podamos ver estas terribles escenas que están desenvolviéndose delante de nosotros y podamos discernir el verdadero carácter de estos acontecimientos. Puesto que el mundo, hermano, está tomando una decisión. El mundo entero, los habitantes del mundo están tomando decisiones. Nosotros seremos hallados del lado de la verdad o de estos poderes que están siendo usados por Satanás para engañar a los moradores de la tierra. Eso es lo que dice la profecía. Voy a terminar sí, leyendo obviamente allí en Apocalipsis capítulo 13, los versículos que no leímos con respecto a la descripción de la bestia, la segunda bestia del versículo 11. Dice Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 18, dice: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, esta profecía del capítulo 13, hermanos, está en proceso de cumplimiento delante de nuestros ojos, y estamos a punto de escuchar hablar a los Estados Unidos de Norteamérica como Roma, es decir, por medio de un decreto dominical nacional. Estamos tan delante de nosotros los acontecimientos para poder ver el cumplimiento total de esta profecía. Dios permite, hermano, que podamos nosotros verdaderamente entender los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. El Señor me les bendiga, hermanos. No sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario con respecto a estas cosas que hemos mencionado. ¿Se puede hacer?
o si no, bueno, oramos y terminamos la disertación de este día. Muy bien, entonces vamos vamos a orar para terminar. Les invito a que si están allí, me acompañen orando a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, en esta hora estamos agradecidos porque tenemos el privilegio todavía de compartir con libertad el mensaje de las profecías, el mensaje que anuncia de manera precisa y de manera contundente el destino de este mundo y del desencadenamiento de los eventos finales, de la crisis final, de la batalla final entre la verdad y el error, entre Satanás y Cristo. Ayúdenos, Señor, a poder ubicarnos del lado correcto, ubicarnos y alistarnos en el ejército de la verdad, en el ejército que lleva el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Ayúdenos, Señor, a ubicarnos del lado correcto, del lado de la verdad, del lado de la obediencia a su santa ley, que podamos levantar nuestras vidas como un pendón, como un ejemplo de observancia al cuarto mandamiento del día de reposo. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, perdone nuestra indignidad, tenga misericordia de nosotros, bendiga a cada hermano en particular en esta hora. Todas estas cosas las suplicamos únicamente en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, agradecido y muchas gracias por la atención. Y el Señor les guarde a todos.